sol no parece brillar como en otro tiempo hacía. Si el pasado parece mejor, sé que en esto no hay sabiduría. Y si miro hacia atrás con dolor y el presente no lo alivia, solo hay una luz que puede iluminarme a la salida. Es la luz de Cristo. Él abrió mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda ser con su luz de vida que no merecía. De su amor llenó mi ser. Cuando nadie parece escuchar mi lamento, mi alegría, sé que Dios no me abandonará, porque en Él está la vida. Solo hay una luz que puede iluminarme a la salida. Es la luz de Cristo. Él abrió mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda ser con su luz de vida que no merecía. De su amor llenó mi ser. Sé que ciego estaba, aunque yo creía ver, aunque yo creía ser, pero ahora veo esa cruz de Cristo, pues por mí clavado fue. Pues por mí clavado fue. Pues por mí clavado fue. Hola a todos, espero que estéis pasando una buena semana y bueno, que pronto podamos volver a vernos. Y quería compartir hoy con vosotros unos versículos que están en Isaías capítulo 1, versículos 16 al 17. Y antes de empezar vamos a leerlos. Dice así: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dios está hablando aquí al pueblo de Judá a través del profeta Isaías. Y el pueblo de Judá en tiempos de Uzías y los reyes que vinieron después de él, de alguna manera estaba un poco dando bandazos. De Uzías mismo se dice que agradó al Señor mientras vivió Zacarías, pero a partir de ese momento se corrompió, llegando incluso a entrar en el templo a quemar incienso, cosa que estaba reservada solamente para los sacerdotes. Y al instante nos dice el texto que se llenó de lepra y se quedó así hasta el fin de sus días. Y así que a pesar de que
era un pueblo que seguía ofreciendo sacrificios, seguía cumpliendo todos los rituales que Dios les había mandado, pero digamos que su corazón estaba lejos de él, como veremos a continuación. En los versículos anteriores a estos dos versículos que acabamos de leer, Dios muestra al pueblo de manera muy explícita lo desagradable que le estaban resultando esos cultos que le estaban ofreciendo. Las ofrendas, los holocaustos, las ceremonias, las fiestas, todo esto nos dice que resultaba desagradable a Dios hasta el punto de que llega a decir que le resultaban insoportables. Todas estas ceremonias que Dios mismo había establecido para que el pueblo realizase, ahora no eran más que un motivo para que Dios llegue incluso a decir que no pensaba volver a oír sus oraciones. Dice el versículo 15, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y es que el motivo por el cual a Dios le estaba desagradando tanto el culto que su pueblo le estaba rindiendo es que era un culto superficial. Eran solamente una serie de ritos que cumplían en un momento determinado, pero sin verdadera devoción, sin verdadero interés por agradar a Dios. El pueblo nos dice, pues eso, que estaba manchado, estaba apartado de la ley y de los mandamientos de Dios. La parte positiva es que Dios no se limitó a simplemente echar en cara esta actitud a su pueblo, sino que les da una solución, una salida muy práctica para revertir, digamos, esta situación. Y esta solución son precisamente los versículos que leímos en un primer momento. Y en primer lugar dice el versículo 16, lavaos y limpiaos. Y esto obviamente no tenía que ver con el hecho físico de lavarse, sino que estaba hablando de una limpieza de corazón. Dios ordena al pueblo simplemente que dejen de hacer el mal. Esa es la primera instrucción, que dejen de hacer el mal. Y podríamos pensar que podría ser suficiente con esta orden. El pueblo de Dios debería de alguna manera conocer ya la ley de su Dios, deberían saber diferenciar entre el bien y el mal. Pero no se queda ahí. Dios no se queda simplemente en una orden genérica que parece obvia, sino que Dios especifica y pone ejemplos muy concretos sobre lo que tienen que hacer. Y pasamos al versículo 17. Es curioso que todos los ejemplos que el Señor les da en el versículo 17 acerca de las buenas obras que deben realizar tienen que ver no con uno mismo, o no tienen que ver tampoco con Dios directamente, sino con el prójimo, y más concretamente con el desfavorecido. Nos habla en este versículo del agraviado o oprimido, nos habla del huérfano, nos habla de la viuda, y Dios demanda a su pueblo que hagan justicia para con estos colectivos susceptibles, con estos colectivos desfavorecidos. También me llama la atención que el verbo que usa en primer lugar es aprender. El pueblo de Dios debía aprender a hacer el bien. Y cuando hablamos de que alguien debe aprender algo, es obvio que tiene que estar en la otra parte esa persona que enseña. Y ese no es otro que Dios mismo, por medio de la ley y los profetas que había dado a su pueblo. El pueblo de Dios, por lo tanto, debía aprender a cumplir la palabra de Dios que les había sido dada. Esa palabra donde sabemos que está toda la enseñanza, toda la sabiduría, esa palabra que es útil, que siempre tiene fruto
esa palabra que produce toda la fe, que corrige y que instruye. Y de esta manera, digamos que se podrían sentar las bases para que el pueblo de Dios, el pueblo de Judá en este momento, se apartara, digamos, de esa religiosidad, esos ritos que hacían, digamos, simplemente por cumplir y que tanto estaban desagradando a Dios. Es fácil mirar a un pueblo de hace miles de años, y entender lo que Dios les estaba diciendo, entender por qué a Dios le estaba desagradando tanto esta actitud de su pueblo, le estaba desagradando sus cultos, le estaban desagradando sus ofrendas, y hasta cierto punto pues es sencillo para nosotros hoy mirar en la escritura y deducir el porqué. Pero lo que realmente cuenta es lo que nosotros podemos aprender de esta situación, de esta actitud que ellos estaban teniendo. Es muy fácil caer en lo mismo que el pueblo de Dios cayó en ese tiempo. Nosotros también podemos ser víctimas de esa religiosidad, de ese legalismo, de simplemente dar culto a Dios porque lo tenemos que hacer. Y a veces yo creo que nos podemos llegar a centrar más en dar culto a Dios y no tanto en realmente obedecerle y cumplir lo que Él nos ha ordenado, ya no solo para con Él, sino lo que nos ha ordenado para con nuestro prójimo. Y no solo en este texto, sino a lo largo de toda la Biblia, se hace hincapié en el amar al prójimo, en el hacer el bien a las personas que nos rodean, especialmente a los necesitados, a los pobres, a los débiles. Dice el segundo mandamiento más importante: ama al prójimo como a ti mismo. Y el prójimo realmente está muy cerca. A veces nos puede parecer un término lejano o etéreo, o que quizás lo tengamos trillado por haber leído toda nuestra vida acerca del prójimo. Pero la realidad es que el prójimo está cada día a nuestro alrededor. Y ahí es donde yo creo que está el reto, al menos para mí lo es. Y por eso mi reflexión en este día, para mí en primer lugar, es que Dios me ayude a abrir los ojos a las necesidades de las personas que nos rodean. No solo por el hecho de cumplir, no solo por el hecho de agradar a Dios y obedecerle, sino también para que podamos de esa manera ser un testimonio vivo y eficaz. Y de esta manera pues también cumplir a su vez la gran comisión que Cristo nos ha encomendado.